Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de este su espacio Al Despertar, de una nueva semana, nuevos retos, así que también nuevas informaciones y sobre todo, lamentablemente, el COVID todavía continúa con nosotros. Wellington, Raquel, buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días a todos televidentes. Qué bueno que un día más estamos aquí para verlo, a pesar de la situación como está el país. Wellington, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Raquel. Buenos días, David, Salvador, y a toda la teleaudiencia que cada día sintoniza este su espacio Al Despertar. Muchas informaciones. Recordarles a los amigos televidentes que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales con Al Despertar, el nombre Al Despertar, también en el canal del Sol, canal 14 de Massachusetts, y todas las redes sociales del canal y las redes personales nuestras. David, debemos recordarles también que a través de la plataforma del canal 6 y también de nuestras cuentas personales, David Salvador, Wellington Melo, imagen de la cartera. Así es. Bueno, y nosotros, Wellington, tenemos un invitado deluxe con el cual vamos a compartir en el día de hoy, así que vamos a darte el privilegio para que tú tengas el honor de darle la bienvenida a esa figura egregia. Es así, David, Raquel y amigos televidentes. Hoy tenemos un invitado internacional, es José Daniel Ferrer, un activista de los derechos humanos de Cuba y quien es identificado como la principal cabeza de la disidencia en esa nación caribeña. Así que vamos a darle la bienvenida al fundador de la Unión Nacional Patriótica Cubana, UNPACU, al señor José Daniel Ferrer. Saludos, José Daniel. Un abrazo desde República Dominicana. ¿Cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, Wellington. También para todo el equipo que hace posible tu programa y para quienes lo ven tanto en la hermana nación que es República Dominicana como en otras partes del planeta a través de las redes. Un fuerte y fraterno abrazo y muy agradecido. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Me alegro que tenemos un invitado muy importante como usted. Pero quiero empezar preguntándole, don señor Daniel, ¿por qué el pueblo de Cuba tiene derecho a reclamar su derecho? Por una sencilla razón, como el resto de los habitantes del planeta Tierra, somos seres humanos y hay una declaración universal, incluso aceptada por el gobierno cubano, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con 30 artículos que nos dan derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a la salud, pero también derechos civiles y políticos como el derecho a expresarnos libremente, el derecho a la libertad de prensa, asociación, reunión y manifestación pacífica, el derecho a participar en procesos electorales libres y plurales, el derecho a, en caso de ser juzgado, que nos juzgue un tribunal independiente e imparcial. Y estos derechos, por desgracia, al día de hoy y hace ya 6 décadas, no se respetan en nuestra nación. Precisamente por eso nuestra modesta lucha, nuestra comprometida y también firme lucha porque a todos los cubanos se nos respeten todos los derechos, los sociales, económicos y culturales, pero también los civiles y políticos, porque del respeto a todos los derechos humanos deriva la verdadera dignidad de la persona. O sea, Daniel, sabemos que eres una persona muy conocida. Recientemente fuiste reconocido con el premio Truman Reagan, pero nos gustaría que edifiques un poco a la teleaudiencia dominicana. ¿Quién es José Daniel Ferrer para que te vayamos conociendo aquí en República Dominicana? ¿Cómo no? ¿Cómo no? José Daniel Ferrer cumple el día 29 próximo 50 años de edad y más de 30 años de mi vida han estado, ¿no? Por completo dedicados a la lucha pacífica, a la lucha no violenta a favor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano. Nací en una zona rural a 60 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, que está acá en la costa sur del oriente cubano, en un área rural muy pobre, y
con muchas necesidades, con muchos problemas. Mis padres estuvieron muy involucrados con la lucha contra Fulgencio Batista, que de cierto, cuando salió huyendo de Cuba, la primera parada que hizo fue precisamente en República Dominicana, pero de allí tuvo que continuar viaje porque tuvo serias dificultades con el gobernante en aquellos momentos de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Tenían situaciones, eran muy amigos, pero al final tuvieron serias diferencias y terminó saliendo hacia España. Mis padres, muy jóvenes, estuvieron involucrados en la lucha contra Fulgencio Batista, querían que se le restituyese al pueblo cubano la Constitución del 40, una constitución, que había salido de una asamblea constituyente donde participaron todos los sectores de la sociedad cubana, una constitución muy progresista y avanzada para su tiempo. Pero Fulgencio Batista da un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 y termina aboliendo los derechos fundamentales que garantizaba al pueblo cubano la Constitución. Luego Fidel Castro invita a la población a unirse a su lucha contra Fulgencio Batista precisamente con la promesa de restituirle al pueblo cubano la Constitución del 40 y los derechos y libertades que esa Constitución garantizaba. Y no lo hizo. Comenzó durante 11 años a gobernar por decreto y luego nos impuso una constitución copia fiel de las constituciones comunistas, tanto de la Unión Soviética como de Europa del Este, las naciones comunistas del bloque de Europa del Este. Y entonces mis padres se sintieron engañados, estafados, porque habían luchado por algo y al final ven que se instaura un modelo de corte comunista muy ajeno a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestros sueños, a nuestros deseos, ¿no?, para la patria y para la familia cubana. Eso hace que en la escuela, ya desde la escuela primaria, tuve muchas dificultades porque en una nación totalitaria llevarle la contraria a la política gubernamental implica no poder estudiar, no conseguir un trabajo digno, un trabajo que te permita vivir con decoro, y ya desde temprana edad fui muy molestado, acosado, perseguido y hasta amenazado de terminar en una prisión para niños, para menores de edad, por mis ideas críticas con el sistema. Esas ideas las sacaba de lo que decían mis padres de manera oculta y temerosos dentro de la vivienda, porque fuera no se atrevían a decirlo o a pensar de esa manera o a expresarse de esa forma por temor a las consecuencias. Pero también me dediqué a oír de manera también a discreción, oculta, emisoras de onda corta, tanto europeas como del continente americano. Y eso me fue nutriendo de ideas que tenían que ver con derechos humanos, con democracia, con libertad. Y eso me impidió estudiar lo que hubiese querido estudiar. Hubiese querido estudiar Derecho y no pude hacerlo porque las universidades en aquellos tiempos y aún hoy, el logan, la consigna del régimen es que son para los revolucionarios. De ahí que mi modesta cultura ha sido adquirida de manera autodidacta. Mis conocimientos sobre derechos humanos, democracia, política, economía, lo he tenido que buscar hoy más fácil que antes porque tenemos las redes sociales, tenemos muchos sitios de internet a nuestra disposición, muy caros, con muchas limitaciones, pero hoy lo tenemos. Hace unos años atrás ni soñar podíamos con eso, así que había que leer literatura clandestina e informarse por radio de onda corta, y hasta eso podía dar lugar a que te persiguiesen, te encarcelasen y te hiciesen la vida imposible. Bueno, don José Ferrer, realmente aquí en Dominicana hay personas que nos han vendido la idea de que Cuba es un paraíso, de que el régimen de los Castro realmente es lo mejor que le ha pasado a Cuba. Pero cuando uno observa la hoja de vida de José Ferrer, una persona joven, nace en el año 1970, y entonces realmente, de hecho, hasta amenazado de muerte, encarcelado por varios años, ¿cómo podría, o sea, de qué forma identificaría la vida del cubano aquellos que quieren obtener plena libertad? Sí, primero habría que decir que el cubano vive la peor situación que vive cualquier nación en el continente americano. Hoy, por desgracia, estamos viendo lo que está pasando en la también hermana y República de Venezuela.
la patria de Bolívar. Hemos visto hasta dónde los niveles de miseria, hasta dónde las violaciones a los derechos humanos. Hemos visto incluso informes muy bien documentados de Naciones Unidas, de la señora Michelle Bachelet, que se encarga en este organismo multinacional del tema de los derechos humanos, y nadie niega, muy pocos se atreven a negar que la situación de Venezuela es bastante crítica, aunque muchos se olvidan que la situación de Venezuela es crítica porque precisamente han estado imitando los pasos del régimen cubano. Y otro de los detalles que siempre le decimos a todos, tengan en cuenta a la hora de valorar cómo se vive en Cuba, no tiene que ver solamente con que solo existe un partido político, nadie puede organizarse en otras organizaciones o estructura política, no hay elecciones multipartidistas, no hay medios de prensa independientes, todos los medios de prensa son controlados por el Estado totalitario, la economía siempre ha estado en manos del Estado, la propiedad siempre ha sido muy limitada, la propiedad privada. En los últimos años se han permitido algunas cuotas mayores, pero siguen siendo ínfimas, y así y todo es el Estado totalitario quien controla de una manera muy fuerte todos esos pequeños espacios donde los cuentapropistas o emprendedores pueden hacer pequeñas cosas como tener una pequeña pizzería, un pequeño restaurante o vender en un puesto de viandas, hortalizas y otros productos alimenticios. Todo eso sigue siendo muy controlado, muy regulado y con reglas del juego nada claras, nada definidas. Además de todos esos detalles, ¿no? Siempre le decimos, pregúntense por qué nadie emigra para Cuba, pregúntense por qué los cubanos emigran para Haití, República Dominicana, para todo el resto del continente americano, ya sea Sudamérica o Centroamérica, y hacia Estados Unidos, que es donde más quisiesen llegar, Canadá, Europa. Tenemos cubanos en Australia, tenemos cubanos por todo África. ¿Por qué tantos cubanos después de 1959 y sobre todo a partir de, ya los años 60, han emigrado, han salido de Cuba, arriesgando sus vidas en el mar, muriendo ahogados, muriendo en boca de los tiburones, muriendo en la selva de Guyana, de Brasil, del Darién en Colombia, muriendo por América Central? ¿Por qué arriesgan tantos cubanos sus vidas tratando de llegar a otra tierra? ¿Y por qué ningún otro vecino latinoamericano arriesga lo más mínimo para venir a Cuba? O con la intención, como turista sí, como turista todo el mundo quiere venir a Cuba. Digamos, mujeres hermosas, playas de mucha calidad, playas e instalaciones adecuadas, ok, muy bien eso, pero la vida del cubano, del trabajador cubano, de ese hombre y mujer a quien el régimen le dijo, vengo a darte mejores condiciones de vida, venimos a darte libertad, vivienda digna, salarios decorosos, condiciones adecuadas, transporte, servicios de calidad. Todo fue una gran mentira, y por eso es que se van tantos cubanos hacia otras tierras, y por eso es que nadie busca o toma Cuba como su destino final para mejorar su situación individual o familiar. Ese es el mensaje que tenemos para nuestros hermanos y amigos dominicanos, porque si en algo son muy buenos los de la extrema izquierda, los comunistas, es en vender una realidad que no es para nada lo que en verdad se vive en la nación. Ellos, al controlar los medios de prensa del país, nos mienten sobre el mundo, nos mienten sobre nuestra propia realidad y le mienten al mundo, porque gastan mucho dinero en propaganda y gastan mucho dinero en represión. El gobierno democrático electo democráticamente recientemente en Dominicana, aunque quiera, nunca va a poder contar con los recursos que un Estado totalitario destina a propaganda y represión. Primero, porque las mismas leyes y condiciones del país no se lo permiten, la misma constitución, la sociedad civil, las demás formaciones políticas no se lo van a permitir. Y segundo, porque no son tan mal pensados ni tan perversos como para querer hundir a la nación en una situación de miseria absoluta y gastar sobre todo en represión y propaganda antes que invertir en bienestar para la nación. Don José, según todo lo que hemos leído, usted es un líder nato, además muy querido por el pueblo de Cuba. Y viendo todas las noticias, usted es la piedra de zapato en Cuba. ¿Usted tiene alguna posibilidad o quiere tener un cargo para aspirar a la presidencia allá en Cuba? Porque usted dice también que para acabar con los comunistas hay que acabar con el cáncer.
Sí, sin duda, sin duda. Siempre me ha interesado mucho la política y no niego que sí tengo aspiraciones políticas. Ahora, con mucho miedo, con mucho temor, porque soy consciente que si difícil es democratizar a Cuba, si peligroso resulta defender los derechos humanos del pueblo cubano porque implica represión, golpizas, asaltos de la fuerza represiva a tu hogar, prisión, tortura, la reconstrucción material de Cuba, yo creo que va a ser aún más difícil porque nuestra nación está totalmente destruida, nuestra economía está por el suelo, está en condiciones muy críticas, muy lamentables, y hacer que Cuba se levante, trabajar para que Cuba vuelva a ser una nación productiva, una nación que genere riqueza y lograr que esas riquezas se distribuyan de la manera más justa posible, va a ser una labor de titanes. Entonces, sí tengo aspiraciones políticas, pero siempre con el temor que si esta fase de democratizar a Cuba es difícil, la de reconstruirla va a implicar tantas energías, esfuerzos, tanto amor por la tierra que nos vio nacer, tanto deseo de que trabajemos con honestidad para sacar adelante a la nación, que a veces me digo, ¿por qué no te retiras el mismo día que democraticemos a Cuba y le dejas esa tarea a otros más capaces y con más energía? Daniel, da la impresión de que usted se ha pasado la vida entre cárcel, tortura, una lucha incansable por los derechos humanos de los cubanos y por la libertad, pero uno observa que 61 años después de que la revolución tomó el poder, los Castro como que siguen teniendo un control de la isla. Precisamente ayer se celebraba 26 de julio, un aniversario más del inicio de la revolución. Entonces uno se pregunta, ¿tiene esperanza el polo que compone el anticastrismo de desplazarlos y darle una nueva esperanza a la nación de Cuba? Esa es una pregunta que uno se hace. Y la otra es, ¿cuál es la situación, José Daniel, del pueblo de Cuba en medio de la pandemia del coronavirus? Porque sabemos que en Cuba eso está controlado, hay pocos casos, hay pocos fallecidos, pero eso se complementa con una situación económica que es altamente precaria en parte de la población. Sí, cómo no, cómo no. Estamos completamente seguros de que cada día tenemos más apoyo o más personas que están muy de acuerdo con nuestra propuesta de transición pacífica hacia la democracia en Cuba. Estamos completamente seguros porque lo vemos y sentimos el clamor creciente entre la población. Por ejemplo, hace 6 días, el lunes pasado, el día 1 de julio, Cuba amaneció con una nueva modalidad de ventas de productos básicos, de productos elementales para el sustento de la población. Cuba ha tenido una dualidad monetaria durante décadas. Hemos tenido o teníamos como principales monedas de cambio el CUP, que es el peso cubano conocido de siempre durante los últimos 60 años, que tiene muy poco valor adquisitivo. De hecho, con esa moneda le pagan al trabajador, a la mayoría de los trabajadores, y los salarios oscilan entre 25 y 30 o 35, según el caso, dólares. Es decir, el salario promedio en Cuba está entre los $30. Y hay muchísimos todavía que no llegan a obtener ni siquiera $20 al mes como salario por sus duras labores mensuales. Entonces, en medio de esa situación teníamos el llamado CUC, o el peso convertible, que venía a tener el valor muy similar al del dólar estadounidense. Ya ese peso tan convertible, el CUC, tan querido y tan buscado por la población, y que generalmente quienes podían tenerlo, además de los altos dirigentes del régimen, de la nomenclatura en el poder, eran los familiares o las personas que tienen familiares en el extranjero que le mandan remesa, y unos que otros cuentapropistas que le va a regular un poco mejor en su negocio. El resto de la población, el resto de los trabajadores no podía aspirar a tener ese dinero, que es con el que se puede por lo menos alimentar adecuadamente o medianamente bien a la familia. Ahora, en medio de la crisis que se venía agravando antes del coronavirus y que se ha profundizado ya en tiempos de esta pandemia, el desabastecimiento ha sido total. La crisis económica ha estado alcanzando niveles alarmantes.
las colas o filas para adquirir productos de primera necesidad como arroz, pollo, jabón, detergente, son terribles, constantes. Hay peleas, hay represión policial en esas colas. Y la salida que el gobierno encontró para eso fue abrir una serie de tiendas, en un primer momento 72 tiendas a lo largo y ancho del país, dicen que van a abrir otras o van a cambiar la modalidad de venta de otras tiendas a lo que ahora llaman moneda libremente convertible. Ahora, para poder comprar aceite, jabón o detergente en Cuba de una manera normal, como lo podría hacer cualquier dominicano, podría hacerlo cualquier costarricense, tenemos que tener una tarjeta magnética emitida por algunos bancos en Cuba o algunos bancos en Europa, no pueden ser bancos estadounidenses porque con las limitaciones del embargo estadounidense entonces no servirían, no funcionarían en Cuba. Con esa tarjeta, el familiar en el extranjero o el amigo, el que va a ponernos el dinero, tiene que ponernos un depósito en dólares estadounidenses, canadienses, libra esterlina, euro, cualquier otra moneda dura. Y esa persona es el único que ahora mismo puede comprar de una manera normal, humana, los productos necesarios, los productos básicos. Y en medio de esa situación, hasta los que eran partidarios del sistema, hasta el día 19 de julio, cuando el día 20 de julio, hace 6 días, vieron esta nueva discriminación económica, vieron esta nueva modalidad que distancia y separa a la población, que distancia y separa a los que pueden tener el dólar, que no son muchos, la cifra es considerable, pero no es la mayoría. Ni siquiera hemos podido establecer porcientos, sólidos, pero sabemos que no es la gran mayoría. La gran mayoría no tiene esa posibilidad y ahora mismo está sobreviviendo en condiciones verdaderamente críticas. Y hay personas que hace 10 días decían, bueno, esto está malo, pero yo soy revolucionario, que se están diciendo a sí mismas y le están diciendo a los vecinos, ya es demasiado el engaño. Ya es demasiado grande la estafa, la falta de respeto. Y le contaba esto y me extendí un poco para que entendiesen por qué sabemos que además del cansancio, el agotamiento producido por los controles y la manipulación y la propaganda castrocomunista, además de todo lo que eso ha ido decepcionando a muchos cubanos, la miseria creciente y las salidas, las medidas que toma el gobierno para solucionar los problemas, lo que hacen es agravar o crear más problemas. Y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, es muy impopular. El pueblo se burla mucho de él porque constantemente comete graves errores. Hace el ridículo en televisión, como decir hace un mes atrás que la limonada era la base de todo. Quien tuviese limón en su casa ya podía resolver sus graves problemas alimenticios y otra serie de expresiones o frases que terminan dando lugar a que muchos se burlen de él. Ahora, pasando al tema del coronavirus. Una vez alguien dijo que los soviets no eran de fiar. Yo repito la frase muy vieja, más de 50 años, los comunistas, los estados totalitarios no son de fiar. De la misma manera que nos dicen en sus noticias que la situación económica es difícil, pero que se van solucionando los problemas y que la mayoría de los cubanos tienen lo básico, lo elemental para alimentarse, para curarse, y el cubano sabe que nos están mintiendo porque los alimentos son cada día más escasos y más difíciles de adquirir. Las farmacias están sin medicina, no hay un analgésico, no hay un antibiótico, no hay antihipertensivo, todo está desaparecido. Si no tiene dinero para comprarlo en farmacias especiales que venden en divisa, que la inmensa mayoría no pueden comprar medicamentos en esa farmacia destinada a los turistas extranjeros y a las personas con dinero fuerte que reciben generalmente del exterior, no puedes tener ni siquiera un analgésico en tu casa. Entonces, si sabemos que nos mienten de una manera tan cínica sobre la alimentación y la medicina, que los hospitales están en crisis, también sabemos que nos mienten en las estadísticas, ¿sabes? También sabemos que nos dicen, está controlada la COVID, pero de momento nos enteramos que hay un brote en un barrio, que hay no sé cuántos afectados, o que se han manipulado los diagnósticos y que alguien con fiebre y con un cuadro clínico muy similar al que produce la COVID, le dijeron que lo que tenía era una gripe normal, lo tuvieron unos días ingresado, lo mandaron para la casa con cierto cuidado que debe proporcionar la familia, y eso nos hace creer o asegurar que no es una situación alarmante, no tenemos miles de contagiados, pero las cifras que el gobierno da no nos resultan creíbles porque como mienten tanto en otras cuestiones, nos vemos obligados a aplicarle el refrán de que en boca de un mentiroso, hasta lo cierto, parece dudoso. Don Daniel, entonces al parecer,
la mayoría de cubanos todavía tienen una venda puesta. Porque ¿cómo quitarle esa venda a esos cubanos que han vivido toda la vida pensando en ese régimen? Usted acaba de decir que con relación a esta enfermedad, a esta pandemia, pues hay mentiras, al igual que aquí inclusive. Pero parece ser que allá las mentiras son mucho mayores, porque el pueblo tiene una venda tan puesta que no se la puede quitar, porque aún así, sabiendo ellos que le están engañando, aún dicen, bueno, yo soy el régimen. O sea, yo pertenezco al régimen, como pertenezco al régimen, pues entonces no importa lo que yo haga, que sigan haciendo lo que yo haga. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que tiene usted para tratar de convencer a un pueblo que no quiere entender su realidad? Exacto, sí. Hay una cuestión que el expresidente checo y también de Checoslovaquia, antes que Checoslovaquia se dividiese en dos repúblicas, planteaba. Él decía que estos regímenes, al tener el total control de todos los aspectos de la población, pues pueden manipular mucho más fácilmente las estadísticas de lo que puede hacerlo, por ejemplo, el gobierno de República Dominicana. En República Dominicana ustedes, la prensa, pueden sacar a la luz cualquier cosa que el gobierno oculte en la medida en que ustedes lo descubran. Un médico de un hospital ve que se están manipulando los datos y puede ir con un periódico o puede ir con un canal de televisión o una emisora de radio o en las redes sociales y lo denuncia. Pero en el caso cubano esto se hace muy difícil y es por lo siguiente. El médico que me dice a mí al oído en secreto, las cosas no son como le están diciendo en televisión. Si yo le digo, oye, pero ¿puedo tomarte como fuente? Me dicen, no, si me mencionas, voy preso. Si me mencionas, no puedo salir de misión al extranjero, y si no salgo a trabajar en el extranjero, me muero de hambre en Cuba, porque $50 que gano mensualmente no me permiten para alimentar siquiera a la familia. Menos me alcanzarían para tener una vivienda digna o para aspirar a tener un día un auto para ir de mi casa al hospital y regresar a mi hogar. Entonces hay una censura oficial y está la censura que produce el temor a las consecuencias que se le impone a la misma persona. Yo hablo y digo lo que quiero porque ya adquirí un compromiso y me liberé de esos temores hace muchos años. Pero el gran problema, como usted bien me decía al hacer la pregunta de quitarle la venda, que no está en la venda, porque muchas personas que te dicen en público que son partidarios del régimen y que están de acuerdo con lo que el régimen plantea, lo apartas del grupo y le dicen en privado, por ejemplo, ¿de verdad que tú crees en lo que dice el noticiero de la televisión? Te mira, se sonríe y te dice, no, no me creo nada, pero no te voy a decir en público que yo dudo porque me vas a buscar un problema. ¿Tú quieres verme preso? Hay ¿Tú un quieres verme temor. que me pase? Hay un temor generalizado. Exacto. Entonces, ahí es donde empieza es decir, ahí es donde radica el problema esencial, fundamental. Ayudar a las personas a perder su temor. Demostrarle que su temor le obliga o lo hace vivir en una situación mucho más difícil de lo que podría enfrentar si se atreve a alzar su voz y defender sus intereses, sus derechos, sus libertades, combatir las mentiras del régimen. Es una labor ardua, difícil, compleja, pero poco a poco vamos avanzando en ella. Ha existido un factor muy negativo, que la mayoría de los que se quitan la venda, los que ya deciden que no van a aguantar más ni falta de derechos, ni miseria, ni hambre, optan por irse del país. Y por eso tenemos toda la frontera de Sudamérica y Centroamérica con cubanos esperando ver cómo continúan avanzando en la medida que la COVID le permita y la situación epidemiológica de cada nación y las leyes de cada nación le permiten continuar su avance hasta ver si llegan a los Estados Unidos. Muchísimos cubanos, cuando se despiden de ti, cuando se despiden de uno hoy con temor y no se atreven a decir lo que piensan, dentro de 15 días lo ves en la frontera de México con Estados Unidos escribiendo en las redes sociales que parecen politólogos. Entonces te dice, pero si sabía más de derechos humanos, de democracia, de política que yo, y parecía que no le interesaba el tema, parecía que no quería saber nada del tema, y resulta que sabía demasiado pero que no quería buscarse ningún problema con la policía política y demás fuerzas represivas del rey. ¿Y cómo Adelante, Raquel. Ok, sí, Daniel. ¿Cómo podemos describir a Cuba cuando hablamos de los derechos humanos, entonces? Como la nación donde menos se respetan en todo el continente americano. Tendríamos el primer lugar, creo que el segundo hay obligatoriamente que atribuírselo
a Venezuela, el tercero a Nicaragua, y de ahí para allá habría que discutir a quién le corresponde el cuarto, el quinto y el sexto, pero el primer lugar con ventaja sobre el resto en cuanto a graves violaciones a los derechos humanos, Cuba, porque no tenemos hace ya 60 años libertades tan básicas, tan elementales como la tienen ustedes. Ustedes y todos los países del continente tienen dificultades, tienen problemas, tienen muchas cosas y muchos retos que enfrentar, tienen que luchar contra la corrupción de los políticos, tienen que hacer y tienen que estar porque la vida es eso, lucha constante por mejorar las estructuras sociales, las condiciones de vida, por mejorar y hacer más decente la política. Eso es una lucha constante, pero es que a nosotros no nos lo permiten, a nosotros nos dicen lo que hay es esto y todo el mundo lo aplaude o sabe que si no lo quiere aplaudir se tiene que ir o va preso. Es la opción que nos dan. Bueno, Daniel, de acuerdo a lo que usted describe, la situación que vive el ciudadano de escasos recursos en Cuba es penosa, es lamentable. Entonces, ¿usted entiende que esa situación en un momento dado podrían reeditar esa revolución que se dio hace 67 años, que inició en el 53 y terminó en el 59? Y lo otro es, José Daniel, en la situación que está de prisión domiciliaria, ¿no temes por tu vida y por la seguridad de tu familia de hacer esos pronunciamientos tan fuertes contra el régimen, así públicamente? Sí, en cuanto a lo primero, sí estamos completamente seguros que gracias al mayor flujo de información que estamos teniendo cada día en el país y también por las terribles condiciones sociales que atravesamos en nuestra nación, estamos cada vez más cerca de que se produzca verdaderamente, y ojalá que sea de la manera más pacífica, menos traumática, más organizada posible, la transición hacia la verdadera democracia. Estamos próximos al momento en que el pueblo cubano va a protagonizar la revolución que nos prometieron hace 60 años y que en realidad no la hemos visto consumarse, no la hemos visto en la práctica. Estamos completamente seguros porque lo estamos sintiendo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros campos, el deseo de las personas. Lo primero, lo más importante es que ya manifiestan sus deseos de manera creciente, de manera constante. Después de ese deseo, estamos seguros que vamos a poderlos encaminar hacia la lucha para hacer realidad lo que desean. Hasta ahora, lo que vemos es, yo quiero cambio, esto está malo, esto no podemos continuar soportándolo, pero eso va a hacer que otros se vayan sumando y que tengamos o lleguemos a tener la fuerza necesaria para forzar el cambio hacia la democracia en Cuba. En cuanto al temor, sí, no voy a mentirle que siempre se teme todo ser humano, a menos que uno esté, enajenado mentalmente, uno trata, por una cuestión de sentido común, de preservar su vida, de preservar la vida de la familia, de preservar la salud mental y la tranquilidad del hogar, de los hijos. Eso uno siempre lo defiende. Pero en circunstancias como la que vivimos en Cuba, uno tiene que decirse, o vivo totalmente en la parálisis permanente por temor a las consecuencias de luchar por mis derechos y por los derechos del pueblo, o me arriesgo y arriesgo mi vida, arriesgo mi familia, arriesgo mi libertad. ¿Qué hago? Cuando uno determina que sí, que vale la pena arriesgarse, cuando uno recuerda frases como aquella de José Martí, que decía que la libertad cuesta bien cara y que o uno se resigna a vivir sin ella o se decide a pagarla por su precio, cuando uno toma conciencia de que hay que pagar la libertad por su precio, entonces empiezan a desaparecer los temores y uno termina diciéndose, como diría el mártir de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba, Osvaldo Payá Sardiña: vivimos y morimos en la mano de Dios, que se haga su voluntad. Y si morir me toca pronto, prefiero que sea luchando por la libertad a que me ocurra la muerte en una cola peleándome con mis conciudadanos para adquirir un poco de arroz o carne de pollo, o en un camión en pésimas condiciones porque el transporte en Cuba está en crisis y tenemos que movernos en vehículos de pésimas condiciones y a menudo ocurren accidentes y a menudo mueren personas por la pésima o el pésimo estado técnico de los vehículos en que se mueve la mayoría del pueblo cubano, de los pobres, de los cubanos de a pie. Antes que perder la vida de una de esas maneras, pues preferimos enfrentar el riesgo de perder la vida luchando por la libertad. Preferimos
enfrentar el peligro de terminar en prisión. Estoy condenado a prisión domiciliar, pero debo, según las autoridades comunistas, todavía estoy cumpliendo otra sanción que me impusieron en el 2003 de 25 años de prisión. Me liberaron gracias, al igual que a los demás colegas de mi causa, nos liberaron gracias a las presiones internacionales, a las presiones de Europa, Estados Unidos, otros gobiernos del área, de la Iglesia Católica, negociaciones entre el régimen cubano, Raúl Castro, el gobierno español del PSOE en aquel momento y el cardenal ya fallecido Jaime Ortega de la Iglesia Católica. Pero siempre nos dijeron, si no se van del país, y por eso la mayoría de los colegas de mi causa salieron hacia el exterior, presionados, obligados, si no se van del país, van a prisión nuevamente. Y siempre nos recuerdan que mi prisión, por ejemplo, de 25 años termina en el 2028. Y ahora a esa prisión me agregan 4 años y medio por un delito completamente falso, completamente fabricado. Pero ya una vez me pidieron pena de muerte. En el año 2003 la Fiscalía me pidió pena de muerte. Pero la libertad y el bienestar de la nación bien vale la pena que uno arriesgue su vida por ellos. José, ¿no sería mejor, pensando en la familia, pues hacer lo que hicieron sus colegas? Ir hacia el exterior y qué sé yo, desde el exterior. Deja la causa, David. Luchar, unificar la causa para que entonces, porque realmente su vida corre peligro ahí dentro. Porque un momento, o sea, estamos hablando aquí libremente, pero es posible que alguien pueda interceptar la comunicación. Entonces, realmente se hace cuesta arriba tratar de lograr que el régimen pues no domine lo que está sucediendo allí en Cuba, porque no es fácil. O sea, lo que usted está contando, yo estoy tratando de entrarme a esos momentos encima de una prisión domiciliaria que tiene, ya casi cumpliéndose, pues también entonces le añaden algunos años más. Y oye, eso es un abuso de poder, eso es algo que a cualquiera le daría, como diría un amigo, le daría rabia sin que uno fuese un perro. Entonces, ¿no sería más factible o no tiene la posibilidad ahora mismo de poder salir de la isla de Cuba? Sí, si yo decidiese salir del país, la misma fuerza represiva del régimen, la llamada seguridad del Estado, su policía política, desde el año 1999 me han dicho en varias ocasiones, o me lo han mandado a decir a través de personas cercanas y de familiares, que ellos no solamente me pagan todos los gastos de salida para donde yo quiera irme, que ellos incluso me hacen el regalo que yo pida. Ellos han tratado de comprar mi abandono de la lucha. Pero han puesto un precio. Hay un compromiso. Integridad. Hay un compromiso. Y ese compromiso incluso viene por el ejemplo de muchos buenos cubanos e incluso de un dominicano que se nombró Máximo Gómez Báez, que vino a Cuba, que fue el principal líder, el principal jefe de nuestras fuerzas independentistas en la mayor parte de la Primera Guerra y después en la Guerra del 95, que perdió hijos porque murieron de hambre y de enfermedades en la Manigua, en medio de la guerra, que perdió a su hijo Panchito Gómez Toro, peleando junto a Antonio Maceo, uno de nuestros principales héroes. Y precisamente el ejemplo de hombres como Gómez y otros dominicanos, Marcano y otros, Modesto Díaz, que fueron fundadores del Ejército Libertador, estuvieron en los primeros momentos de la lucha por la independencia y la libertad de Cuba. Ese ejemplo, esa consagración, el sacrificio, la abnegación que demostraron con hambre, mal vestidos, mal armados, con la familia en medio de la Manigua, huyéndole al ejército español, enfrentando al ejército español. Esos ejemplos nos dicen, no puedes abandonar tu lucha. Tienes que mantenerte, tienes que continuar adelante y tienes que afrontar el peligro que sea necesario afrontar. Ahora mismo me vienen a la memoria aquellos dominicanos que creo que fue un 31 de mayo, decidieron darle muerte a Trujillo. Recuerdo aquella historia, ahora mismo me viene a la cabeza, muchos de ellos pudieron decirse, ok, eso me hizo daño, le hace daño a la nación, pero eso no es problema mío, que se la arregle cada cual como pueda. Se arriesgaron, la mayoría murió. Recuerdo que, si mal no recuerdo, se salvaron 2 o 3 nada más de los principales implicados. Uno estuvo 6 meses escondido en un closet. Me recuerdo esos detalles, ahora me vienen a la memoria. Y siempre hay alguien que tiene que sacrificarse, que tiene que correr los riesgos, que tiene que enfrentar la prisión e incluso la posibilidad de morir, porque si no los pueblos terminarían
en manos siempre de individuos ambiciosos, de individuos con demasiado apego al poder, que terminan imponiendo su voluntad y nadie se atrevería a enfrentar. Yo realmente lo que le iba a decir es que lo felicito de verdad, de la manera enérgica como él lucha por su causa. Realmente quedan pocas personas como usted, don Daniel, que trabajan y arriesgan su vida, la de usted y la de su familia, para una causa que muchas veces, a veces nos traicionan personas que están cerca de nuestros entornos. José Daniel Ferrer, y si, haciendo un análisis o una evaluación entre la dirección de Fidel Castro ahora con Raúl Castro a la cabeza, ¿cuál de las dos sería la más hábil o la más beneficiosa para el pueblo cubano? En materia de derechos y libertades han venido a hacer lo mismo, pero en tiempos de Fidel Castro, que estuvo varias décadas, estuvo un periodo bastante amplio y largo en el poder, hubo diferentes momentos y situaciones. Primero, en las primeras décadas, con el apoyo soviético, el subsidio soviético, había una situación económica que no era la mejor, que no, es decir, no habían derechos humanos, no habían derechos civiles y políticos, pero la situación económica y social era menos crítica. Habían ciertas condiciones mínimas que luego, con la caída del bloque comunista, empezaron a desaparecer. Por lo tanto, tuvimos esa primera etapa de Fidel Castro con el subsidio soviético, después vivimos con Fidel Castro el llamado periodo especial, que fue la manera eufemística de bautizar el régimen a la mayor crisis de la historia de Cuba, y la situación fue terrible. Estaba la nación por completa paralizada. Pero luego Fidel Castro, con cierta habilidad, permitió ciertos mínimos espacios en lo económico, abrió a la nación al turismo occidental, al turismo proveniente de naciones capitalistas, que eso se prohibía en Cuba. Nosotros nos dijeron siempre en la escuela que el turismo del mundo capitalista era pecaminoso, era muy negativo porque implicaba prostitución, drogadicción y vicios de todo tipo. Nos dijeron que el turismo debía ser como lo hacían ellos entre las naciones socialistas. ¿Quieres salir al extranjero? Tienes que ganarte un viaje cortando caña de azúcar o siendo trabajador vanguardia para ir a Moscú. O el de Moscú viene a Cuba. Ese era el intercambio que ellos decían que era el normal y correcto. Pero luego, con la caída del bloque comunista, se le olvidaron todas sus tesis, se le olvidaron incluso los discursos donde Fidel Castro decía que Mao Zedong, el líder chino, era un traidor a la clase obrera porque negociaba y porque había abierto China al capital extranjero. Se le consideraba de un gran traidor al comunismo. Ellos hicieron lo mismo que Mao y dejaron de criticar a Mao y empezaron a alabar a Mao y entonces a criticar a los soviéticos porque, según ellos, habían traicionado la revolución de Lenin, la revolución de Stalin, Khrushchev y los demás dirigentes del Politburó. Entonces, en medio de esa situación de periodo especial, luego vino cierto respiro que nunca nos ha permitido salir de esa grave crisis. Raúl hereda esa grave crisis y nos viene con ciertas promesas que muchos la aplaudieron. Muchos pensaron, ahora sí va a actuar con cordura. Nos dijo en el año 2007, en un discurso en Camagüey, que ahora sí vamos a tener todos en nuestra mesa un vaso de leche, porque no es posible que en una nación como la nuestra no tengamos abundante leche y abundante alimentos. Pues nunca en la historia de Cuba habíamos tenido menos leche que la que tenemos ahora en estos mismos momentos. No hay leche, escasea, y cuando digo leche me estoy refiriendo también a otros muchos productos y alimentos. Bueno, Raúl termina con el paso de los años demostrando que su discurso no se sustentaba en buenas intenciones y es decir, la esperanza que hizo nacer con aquellos discursos de que ahora sí vamos a producir, ahora sí vamos a hacer, terminaron esfumándose también. Y luego viene Miguel Díaz-Canel y no ha sido más que la continuidad de lo mismo. Así que si en términos generales, por las intenciones y los resultados los evaluamos, los tres. Y cuando digo los tres, ahora diría los dos, porque ahora es Raúl como primer secretario del Partido Comunista, que es quien tiene el poder y la fuerza real, y Miguel Díaz-Canel como presidente de la República, que tiene que hacer lo que diga Raúl, como tenía que hacer Balaguer, por ejemplo, lo que dijese Trujillo en su momento. Es la situación que en buena medida tenemos acá ahora. Bueno, agradecer a José Daniel Ferrer por
haber participado en la entrevista central al despertar. Le vamos a dar, Daniel, una última oportunidad para que usted en un minuto emita un mensaje final, ya que esta entrevista se va a poder ver a nivel mundial gracias a la magia de la tecnología y de las redes sociales. ¿Qué significa el movimiento UNPACU, esa fusión que hubo entre Fantu y Guillermo Farías y su movimiento, si se ha ido fortaleciendo? Un último mensaje alrededor de eso. Sí, nuestro último mensaje es que UNPACU significa precisamente eso, lucha comprometida por la libertad y el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Y que en la medida en que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, vamos a seguir avanzando cada vez de una manera más sólida hacia nuestra meta, y que en la medida en que nuestros pueblos hermanos, y no hay dos naciones que se parezcan más que Cuba y República Dominicana, la única gran diferencia es que ustedes tienen su democracia imperfecta, pero democracia, y que como dijese Churchill, es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Y nosotros no tenemos democracia. Esa es la gran diferencia entre República Dominicana y Cuba, pero nos parecemos mucho. En la medida en que los dominicanos sean solidarios, comprendan nuestra realidad y nos acompañen con sus palabras de aliento, pues vamos a estar más cerca de la libertad y de la democracia, y vamos a estar más cerca del momento en que todos los pueblos del continente podamos darnos un fuerte y sólido abrazo sin que haya por el medio ningún problema de ideología tiránica, de ideología que pretende subyugar y controlar a los seres humanos según el capricho de unos dictadores. Muchísimas gracias a ustedes, y de verdad que ha sido un enorme placer compartir este tiempo en su programa. Bueno, agradecemos la presencia de José Daniel, el compartir con nosotros, y nada, esperamos tener la oportunidad de volver a conectarnos para hablar un poquito más de ese pueblo hermano como son los cubanos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, Daniel. David. Sí, sí, sí. Gracias, José Daniel. Es nada, esperamos de que esa lucha pues realmente se pueda lograr, para que el pueblo realmente sienta un poco de libertad. Sabemos que no es fácil, hay que seguir batallando demasiado, el sacrificio no es tan fácil, pero hay que luchar para lograr los objetivos. Seguro que sí, continuamos adelante. Un fuerte abrazo y mi gratitud para con ustedes. Gracias. Un fuerte abrazo, José Daniel. Bueno, es una situación difícil. Es así, son 61 años ya que cumple el régimen de los Castro, sí, dirigiendo esa isla, y bueno, muchos respaldan ese régimen, pero uno sabe que Cuba no se ha podido desarrollar precisamente por ese bloqueo económico que tiene. La gente es muy inteligente, muy preparada, pero no puede tener calidad de vida, porque mira lo que él dice, un sueldo de 20, 30 dólares al mes. Wow, es algo muy penoso. Eso no alcanza para nada. Para nada. Bueno, yo conocí una cubana cuando yo fui a la China Popular, y ella habla maravilla de Cuba. Realmente muchas personas de ese pueblo, no sé qué tienen el cerebro lavado, pero ellos defienden mucho el régimen cubano. No, lo que pasa es que eso es parte de lo que está pasando en Cuba. Aquí hay algunos dominicanos que también defienden el régimen cubano. Yo no entiendo, pero el único que está bien, o los únicos que están bien, son los Castro. Y sobre todo los dos hermanos que estaban arriba, porque eso tienen jabón. Cuando esas mismas personas que me dicen, que van allá y dicen que Cuba está bien, y que me dicen que una persona tiene que, con una pasta de jabón, esa pasta de jabón tiene que durar 7 días para bañarse, y si se le acabó no puede comprarlo. Oye, entonces realmente no hay tal libertad, no hay tanta bonanza, como diría. David, es racionado todo. Lo que pasa es que la gente tiene miedo, David. Como dice José Daniel, la gente, aunque salga de Cuba, no habla en contra del régimen, porque ustedes saben que hay un sistema de espionaje, un sistema de inteligencia, donde quiera que usted se mueve, esté escuchando lo que usted dice y lo que usted habla. Entonces mucha gente prefiere mantenerse en silencio y hasta defendiendo al régimen, porque no quiere abandonar su país definitivamente, porque esa es la consecuencia de los que se oponen al régimen. O te vas, o caes preso, o hasta pierdes la vida, porque hay casos de gente que han perdido la vida ya. Y la represalia con tu familia y tus personas queridas, que también es una manera intimidante para tú mantenerte sin hacer nada.
Bueno, entonces, tratando ahora de pasar el charco largo de Cuba hacia acá, señores, tenemos muchas cosas en nuestro país que se han estado dando. Bueno, vimos ahí dentro de las redadas que hay, o no las redadas, sino el toque de queda, vimos Ujú. un motorista, caramba, que arriesgó su vida para que no lo metiesen preso, que no lo atraparan. Estaba fuera del límite, me parece no verle mascarilla, no tenía casco, y bueno, como dice mucho, se salvó a tablita. Sí, sí, David, hay una situación, mira, cuando yo vengo de la ciudad en hora pico, lo mismo me hacen un tapón se ha que tú provocado. te vara por horas y minutos, muchísimo tiempo, cuando realmente si tú dejas influir el semáforo, el tránsito es más rápido que un AME ahí obstaculizando el tránsito. Eso es terrible. Eso es así. Entonces, ese parte provocado, es una manera que ellos tienen que dejar que funcionen los semáforos y quitarse de ahí, porque realmente todo el mundo va para su casa y todo el mundo sabe que hay un toque de queda. Mira, Hay algo que me preocupa a mí sí. grandemente, señor. Y es ¿Cuál es? que, bueno, ayer yo estuve mirando, por ejemplo, que la gente venía de regreso desde Boca Chica a la ciudad y le agarró el toque de queda en el camino. Sí. Señores, Pues por lo mismo que te estoy diciendo. no, pero lo que me preocupa es que la gente piensa que estamos de vacaciones, eso es lo que me preocupa. O sea, porque no está mal que tú te des tu chapuzón, porque no estamos Pero, presos. Ni pero estamos el toque de queda ahora, el toque de queda a las 5, salga a las 3. ¿verdad? Vaya a Boca Claro que Chica, sí. usted de un chapuzón rápido y salga Exacto. para la ciudad a las 2 de la tarde, pero usted no, ahí había mujeres, mira, con traje de baño, o sea que yo la vi, que la pararon casi a las 6 de la tarde. Entonces, señores, también vamos a comprender que estamos viendo una situación difícil con el coronavirus. Mira, yo... Hay Yo que entiendo que cooperar. la playa deben de cerrarla. No, Eso no, es Raquel, no, claro la que playa es sí. importante, la playa es importante para evitar el coronavirus, ¿sabía? Porque la No, playa, ¿cómo va a sí, ser? lo que hay que controlar la asistencia a la Que no playa, haya que no haya aglomeraciones. aglomeración, entonces realmente eso es lo que hay que controlar, porque la playa, según los médicos, ese yodo te ayuda Ok. que el virus realmente no se te pegue, lógico. Sí, por la sal. Y todo eso, ajá. Pero hacerlo como hacen en España. En España, ¿qué estuvieron haciendo? 25 personas en una playa. Lógico. Por ejemplo, aquí tú dices, Boca Chica tiene tantos kilómetros, pues ahí se pueden permitir, qué sé yo, 100 personas, 200 personas. 200 personas son pocas para Boca Chica. O sea, yo creo que podría ser, pero hay que controlar, hay que Hay que controlar. controlar la entrada, claro. Sí. Nos queda ya poco tiempo, ya nos están haciendo señas de que hay que culminar. Bueno, el tiempo se va volando. Va Ya lo volando. sabes. Y más en buena compañía, En David. buena compañía. Pudimos aprovechar al máximo el tiempo con el señor José Daniel Ferrer, que son informaciones Sí, interesantes que muy el interesante. dominicano de a pie tiene que conocer. Así es. Bueno, Wellington, tú me decías de el César Santiler. César Santiler, nuestro amigo César Santiler, pues fue que dio positivos al COVID. Sí, pero él hace una anécdota interesante, digna de escucharla. Y es que él, antes de tener el resultado, él se internó. ¿Por qué? Porque tenía los síntomas. Entonces se hizo la prueba no llegaba. Y entonces al tardarse la prueba, es lo que un médico le recomendó que se internara antes que se hiciera una prueba de tórax. Y él se internó. Entonces le dice, señores, no esperen la prueba. Si yo me No, hubiese sentado a esperar la prueba, yo pierdo la Ya lo vida. sabes. 13 Bueno, días, 13 días Wellington, duraron para entregarle la prueba. Señores, Wellington, y ese es un ex gobernador, perdón Raquel, y un sí. ex alcalde de Sabaneta Díaz. O sea, eso no es un ciudadano cualquiera. Y miren toda la pela que cogió para recibir la Bueno, prueba. por lo menos tuvo la suerte de que no tuvo que cabildear como a otros ciudadanos para encontrar una cama para que lo interne. Porque también es una situación, David. sí, no, De no es los fácil. síntomas y no te dan, no te dan la atención a tiempo porque tú no eres un ex alcalde, un amigo de un político. Y ese es un déficit que tenemos en este país. O un Abel Martínez. Es claro. Bueno, señores, nada, lamentablemente el tiempo
nos dice que debemos culminar. Y nada, agradecerle a la audiencia que han tenido la gente para con nosotros. Y nada, Wellington, Raquel, el día ha de continuar y veremos ahí algunas que otras actividades que vendrán y ya nosotros estaremos comunicándolo con a través. Bueno, David, se me olvidó decirle que el Día del Padre de ayer, los padres no quedó como mucha gente dice, de que el día que sí. no le regalan al padre, tuvo ¿Cómo? mucha actividad y todo. Yo me sorprendí. Bueno. No te sorprendas, que realmente las madres y las esposas se preocupan por el No, padre. mi esposa, yo no me quejo de mi esposa ni de mis hijos. Yo no me quejo de mi esposa ni de mis hijos, realmente me trataron bien. A mí también, no me puedo sí. quejar. No, y yo Bueno, y en la estuve tienda viendo, se vio, y en la tienda se vio. Sí, estuve viendo las tiendas sumamente llenas, tapones por muchos lados. De hecho, yo fui a una tienda de esa lujosa, lujosa no, sino famosa. Óyeme, y eso ahí no cabía uno. Un vehículo no cabía Claro. uno, pero hay que irse de aquí. Y Entonces, sábado y domingo fueron días de tapón. Ya Sí. el sábado Sí, había muchísimos sí. tapones, la Así gente es. comprando en la calle, eso está bien, los padres también merecemos o sea, un buen trato. se dejaron sentir. Siempre se le ha dado el buen trato, Los señores. padres, miren esto. los padres esta vez se dejaron sentir en medio del COVID. Exactamente. Eso es así. Bueno, gracias, señores. Dios mediante, nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana. Hasta mañana. Bye.